Buenos días, familia. Buenos días, hermanos. Es un privilegio que el Señor nos permitió levantarnos. It's a privilege that God gave it to us to wake up today. Talk. See, eat, drink water, drive the car and come to the church. Es el milagro de la vida. Dios nos dio ese milagro. ¿Cuántos están contentos de poder estar en la casa de Dios? Levante su mano. Quiero ver. Gloria a Dios, caramba. Eso es fiesta. Pongámonos de pie, por favor, para tener una palabra de oración, si fueran tan amables. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, nos dirigimos a ti esta mañana porque estamos agradecidos por el don de la vida, agradecidos porque podemos estar aquí en tu casa de adoración para rendirte culto y alabanza y escuchar tu palabra. Danos tu bendición. Manifiéstate, estate en medio nuestro. Te invitamos, Señor. Manda tu Santo Espíritu. Del nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Vamos a cantar. Gloria es el Creador y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltado a Jesús, es el Rey y Señor. Exaltado a Jesús, es el buen Salvador. Loa sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contado en la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Exaltad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime que es el Redentor. Que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Exaltad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado
Amén. ¿Cuántos nos sentimos gozosos de estar ante la presencia de nuestro Dios? Amén. Les invito, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a cantar nuestro canto tema. Y que sea Dios el que nos purifique. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor. Que ministra allí por mí, que mi oración ascienda ante tu altar, con incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Podemos tomar asiento. Hay gozo en mi corazón, hay gozo en el cielo y espero que ese gozo sea contagioso, que el Señor te haga sentir que hay alegría hoy día.
El Espíritu Santo está trabajando en los corazones de aquellos que han decidido entregarse. Y hoy día fui conmovido. Una hermana que verán más adelante me dice, sí me bautizo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo trabaja las oraciones de ustedes. Gracias, Pastor Mendoza, por orar. Rihanna, Lita, todos hemos estado orando por esa alma. Y el Señor tocó ese corazón, quebró ese corazón. Y hoy entrega su vida a Cristo. Gloria a Dios. Salvados por su gracia. ¿Cuántos estuvimos anoche? Amén. Nos gozamos con la primera charla que fue salvados únicamente por fe. Y hoy día vamos a escuchar el segundo tema, rescatados por su gracia. El tiempo es suyo, mi querido pastor. Creo, hermanos, que cada oportunidad que Dios nos da a nosotros de poder oír su palabra, la palabra de Dios tiene el propósito de cambiar, transformar, restaurar. Pero también la palabra de Dios tiene la intención de darnos vida y darnos vida en abundancia. Dios ha dicho que Él está comprometido con su palabra. O sea, la palabra de Dios tiene poder porque Él la respalda. Porque Él ha dicho que su palabra no volverá vacía. O sea, Dios ha dicho que no importa cómo podamos nosotros ver el ambiente, y cuando vemos este tipo de cosas, Pastor Mendoza, cómo la gente, después de oír la palabra de Dios, después de atender la palabra de Dios, cómo la gente reacciona ante la palabra de Dios. Es natural. ¿Por qué? Porque dice su palabra que esa palabra no volverá a mí vacía. Y entonces yo estoy tan contento porque cada vez que escucho que alguien dice, estoy aceptando a Jesús como mi único y suficiente Salvador, es una muestra, es una garantía, una vez más, de que Dios está trabajando en los corazones de los seres humanos a través de su santa y divina palabra. Creo que en ambos lugares vamos a estar de fiesta, Rihanna. Aquí vamos a estar de fiesta en Mountain View, y yo no sé en cuántos lugares en el mundo, millones de personas en este día, miles y miles de personas en este día estarán uniendo su vida a través del bautismo, diciéndole a Cristo Jesús, te aceptamos porque tu palabra de verdad nos ha convencido de que solo en ti hay salvación y hay vida eterna. Así es que yo quiero pensar en rescatado por su gracia, pero quiero pensar de una manera como muy bien el mismo Jesús lo expresó mientras estuvo aquí en este mundo. En el libro de Mateo, el capítulo 20, versículo 28, el mismo Jesús con sus propias palabras dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice el texto. Y entonces me gusta mucho la otra parte del texto que dice, y para dar su vida en rescate. O sea, el plan de Dios es rescatar. ¿Pero de qué nos va a rescatar? ¿De qué Dios nos va a rescatar? ¿Dónde estábamos nosotros que Dios necesita usar el medio del rescate? Y pensando en esto, pudiéramos nosotros pensar y analizar qué pasa con una persona cuando se está ahogando
o que está en una zona de peligro, o que por alguna razón está enfrentando un problema, una circunstancia difícil, siempre necesita que alguien venga en su favor, le extienda la mano. Entonces, un rescate es algo que usted y yo no podemos hacer por nosotros mismos. O sea, para nosotros poder ser restaurados, nosotros necesitamos ser rescatados, como dice el apóstol Pablo, de nuestra vana manera de vivir. O sea, nadie pudiera decir, yo estoy en un problema que no puedo salir, pero yo mismo automáticamente a mí mismo me puedo rescatar a mí mismo. No, siempre vamos a necesitar un poder más grande que el nuestro para poder sacarnos a nosotros de nuestras dificultades. Por ejemplo, la palabra de Dios deja claro que por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están todos destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo que nosotros teníamos lindo, hermoso, que Génesis capítulo 1 nos presenta que Dios creó, entonces por causa del pecado perdimos ese lugar hermoso, seguro que teníamos, que era el jardín del Edén. Pero es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, que no hay, como consecuencia del pecado, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien esté interesado en las cosas sagradas, espirituales. ¿Por qué? Porque el pecado, dice Isaías, hizo una separación entre el hombre y Dios. Y ahora, como consecuencia del pecado, todos nosotros, todos sin excepción alguna, todos estamos condenados, todos estamos destituidos, todos estamos en un rumbo sin esperanza. Pero me llama mucho la atención que el apóstol Pablo pues nos guía y nos dice, miren, es cierto, están todos destituidos por cuanto todos pecaron. Pero dice el apóstol Pablo, no, pero espérenme un segundo, le tengo buena noticia. Porque donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia de Dios. O sea, es cierto, el pecado vino, nos separó, pero Dios y su amor es mucho más grande que el pecado. ¿Me explico? Dios es más extraordinariamente amoroso que el pecado. El pecado causa la muerte, pero Dios es vida. El pecado causa dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, pero Dios es esperanza. Entonces, es cierto, el pecado llegó hasta un punto, pero la gracia de Dios se fue más lejos. El rescate de Dios por la humanidad se fue más lejos. Y no importa cuán grandes hayan sido tus pecados, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, versículo 1. Oiga que dice, porque la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se han cerrado para oír. O sea, no importa cuán grandes sean nuestras faltas delante de Dios, Él tiene el poder para rescatarnos. Y usted sabe que eso es lo que a mí me gusta de Dios, lo que a mí me llena de alegría de Dios. Saber que no importa mis pecados, en Cristo yo puedo ser rescatado. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si se queda ahí el texto, yo digo, wow, qué triste. Pero dice la palabra de Dios, más la dádiva de Dios. O sea, más
El amor de Dios no se queda en la muerte. El amor de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es cierto, estamos destituidos, pero no todo se quedó allí. El Señor creó un plan para rescatarnos a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 deja muy claro, cuando él dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, ¿qué dice la palabra de Dios? Cristo murió por cada uno de nosotros. O sea, no nos dejó sin esperanza, no nos dejó sin rescate, no nos dejó a ninguno de nosotros los seres humanos perdidos para siempre. La palabra de Dios deja claro que cuando estábamos perdidos, entonces Cristo vino y nos rescató. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos recuerda que llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo vino a este mundo para morir por los pecadores. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12 al 15. Es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, quiero que sepan que hay un misterio extraordinario de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, dice el apóstol Pablo, a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, el cual yo soy, ¿qué? El primero. El plan de Dios fue venir a rescatarnos. El plan de Dios fue venir y dar su vida por cada uno de nosotros. El plan de Dios fue, no importa cuán lejos se hayan ido mis hijos, yo he venido para rescatarlo, para buscarlo. Y el mismo Jesús en reiteradas ocasiones llegó a decir, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y dar mi vida por rescate de toda la raza humana. Dentro de ese plan de rescate de parte de Dios, estás tú y estoy yo. Y esto no es humano, hermanos. Esto no es humano. Su salvación, ningún ser humano hizo nada para que usted y yo pudiéramos gozar de esa salvación tan linda, de ese rescate tan bonito y tan extraordinario. En una ocasión a mí me tocó ir a una provincia a visitar a un amigo que había perdido un ser querido, su hermana. Y me llamó y me dijo, mira, murió mi hermana y solo te llamo para que lo sepa. Pero éramos tan amigos que yo decidí en ese mismo instante prender el carro e irme. No estaba casado, estaba con mi hermana en casa, pero no me fijé de si el carro tenía gasolina. El tema fue que prendí el carro y me fui. Eran como las 11 de la noche. Y cuando iba en el carro, empieza el bombillito amarillo del carro a encender y a palpitar, diciéndome, en pocos minutos me voy a apagar porque no tengo gasolina. Así es que yo seguí avanzando, intentando quizás llegar a un lugar donde pudiera yo encontrar una bomba de gasolina. Sin embargo, en República Dominicana no es como acá, que usted puede encontrar una bomba en cualquier lugar, una gas station, pero en República Dominicana, especialmente en los freeways, sería en las autopistas, es muy difícil. Y ya estaba pero muy oscuro, muy de noche. Así es que yo recuerdo que el carro ya no dio más y se apagó. Eran las 12:30 de la noche y yo decía, pero ¿y ahora, hermana, qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué plan tú crees que podemos hacer? Me dijo, bueno, quizás esperar hasta el otro día y ver quién nos puede rescatar. Pero dije, bueno, se me ocurrió una idea, me voy a salir del carro y voy a empezar a hacer señas para ver si alguien se detiene y nos puede ayudar. Y efectivamente, estando yo haciendo señas,
vino un carro que se para, hubo un señor de una estatura sumamente considerable con un pantalón de guardia, parecía el militar, y me dice, póngase a un lado. Usted es uno de los que se dedica a ser un narcotraficante aquí en este lugar, y precisamente sí, era un lugar muy tenebroso ahí en República Dominicana, donde los narcotraficantes hacían sus fechorías y sus intercambios. Así que yo me asusté y me dijo, póngase, ¿hay alguien más en el carro? Y le dije, sí, está mi hermana. Y me dice, dile que salga, porque lo voy a matar a los dos. Y fue para mí un momento bien crucial. Y le dije, mire señor, por favor, yo soy una persona cristiana, no soy mala persona, fue que mi carro, no me diga nada. Lo voy a matar a los dos. Mi hermana salió y le dijo, ¿puede ayudarnos usted? ¿Puede rescatarnos usted? Y entonces no sé si fue que la voz de mi hermana lo convenció un poco más o le cambió la idea que tenía, pero lo que sí recuerdo es que él le dijo, está bien, ¿qué necesitan? Gasolina, ¿verdad? Sí. Entonces dame a tu hermana, quédate tú en el carro para yo ir a buscar gasolina. ¿Se pueden imaginar? Mi hermanita Melania, que se suba en ese carro, yo no sabía para dónde la iba a llevar, no sabía, no conocía. Podía ser un militar, pero podía ser un delincuente y matar a mi hermana y tirarla por allá. El tema fue que mi hermana me dijo, no te preocupes, déjame ir. Y ella se montó en el carro valientemente. Yo recuerdo que me tiré en la tarvia y le dije al Señor, Señor, tú dices en tu palabra que tu poder es grande y mi hermana yo no sé si va a regresar. Mi preocupación ahora cuando yo llegue a la casa, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir a mis hermanos? ¿Qué va a pasar si mi hermana no vuelve y aparece? Y yo recuerdo que fueron los 10 minutos, Luis, más largos de toda mi vida. Él como coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana llegó a un cuartel y le dijo, por favor, yo necesito que le busquen gasolina a esta muchacha, por favor, llévenla allá donde está el carro, hay un hermano de ella allí, y por favor, que nadie se atreva a ponerle la mano. De hecho, le dio hasta una tarjetita a mi hermana y le dijo, si cualquier cosa te pasa, por favor, llámame a este número. Cuando yo vi que mi hermana venía así en ese motor en vía contraria, yo decía, pero Señor, ¿es cierto que es mi hermana que viene allí? ¿Es cierto que tú la traes de regreso acá? ¿Es cierto que no solo me rescataste a mí, sino que enviaste un ángel para protegernos? La palabra de Dios nos declara claramente que cuando Cristo vino a este mundo fue exactamente hacer eso. Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos sin esperanza, nosotros estábamos sin aliento, nosotros estábamos condenados a la perdición completa. Sin embargo, Cristo vino, nos rescata y ahora nosotros tenemos la bendita esperanza de la vida eterna. Cuando yo vi a mi hermana, yo la abracé. Me dijo, no, yo estaba segura, estaba tranquila. Sabía que Dios estaba a mi lado y no me iba a abandonar. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en momentos difíciles y necesitamos y queremos ser rescatados? Jeremías capítulo 26, versículo 32 dice, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí el mal va a nación en nación y una gran tempestad se levanta de los confines de la tierra. ¿Cómo hacemos cuando nosotros estamos en una tempestad? ¿Qué hacemos cuando no sabemos a dónde ir? ¿Qué hacemos cuando nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, nuestra familia está rumbo al precipicio
Ya Miqueas capítulo 7, versículo 7 nos está dando la clave qué hacer cuando nosotros necesitamos rescate. Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Cuando te encuentre en momento difícil de la vida, como me encontré yo en aquel momento, cuando te encuentre en momentos difíciles como la Biblia nos presenta que se encontró Adán y Eva, que creían que Dios cuando venía en su rescate venía para fastidiarle la vida, para cargarle más de problemas. Nosotros necesitamos tomar muy en cuenta lo que dice Miqueas capítulo 7. En esos momentos de dolor y de preocupación, nosotros necesitamos mirar a Dios como nuestro rescate y como nuestra esperanza. Hermanos, si hay un texto bíblico que a mí me llena de alegría, es Salmo capítulo 18, versículo 35. Dice el salmista, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostiene. Tu bondad me ha hecho prosperar. Y es interesante porque cuando nosotros miramos a Dios desde esa perspectiva, entonces empezamos a ver lo que Dios realmente quiere y anhela en nuestras vidas. Dios quiere todo lo mejor para nosotros, pero si en algún momento caemos en alguna situación o circunstancia que necesitamos ser rescatados, el Señor sin mirar lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hace únicamente por gracia. Él lo hace únicamente porque su amor es grande hacia cada uno de nosotros. Y yo le quiero presentar todo esto, lo que le estoy diciendo, en una pequeña historia, o más bien en un incidente que el mismo Jesús tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. En el libro de Mateo, el capítulo 14, versículo 23, Jesús empieza a darnos una referencia que yo entiendo que es la más interesante para poder entender el tema rescatado por su gracia. Jesús, cuando llegó a este mundo, la manera de él ser y la manera de él comportarse, todo indicaba que era la mejor opción que había para que él pudiera dirigir la nación. Así es que Jesús, estando ahí en ese lago, en ese mar, en ese espacio, Jesús, después de terminar la exposición, de orar, de compartir la palabra de Dios, entonces se armó como una especie de boicot y dijeron, ahora es el momento de nosotros llevar a la silla presidencial a uno que provee pan, a uno que provee agua, a uno que provee salud. Jesús tenía todas las condiciones para ser un líder, para ser un rey. Por lo tanto, tanto la multitud como también los discípulos, que de alguna manera tenían un interés particular. Uno quería sentarse a la derecha, otro quería sentarse a la izquierda. De hecho, dos de ellos, Salomé, su madre, se acercó a Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú pongas a uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda. Así es que Jesús se atrevió a decirle a la madre, mira, ¿sabes qué? Es que el ponerlo a uno a la derecha o a la izquierda no me compete a mí, pero te voy a decir una cosa, esta copa que yo voy a beber, ¿tú crees que ellos? Sí, sí, sí. Esta copa que me voy a tomar, ¿tú crees? Sí, sí, sí. El tema es ponlo, pero no para hacer un trabajo que pueda glorificar a Dios, sino que nosotros los seres humanos, en su gran mayoría, estamos más inclinados
a querer estar delante para que las personas nos vean y así nosotros exhibir nuestro orgullo, exhibir nuestros conocimientos y demás. Pero Jesús, cuando vio todo el movimiento político, le dijo a los discípulos: ustedes por favor remen mar adentro y ustedes, la multitud, váyanse a sus casas. Y entonces dice el texto bíblico que Jesús subió al monte y allí Jesús estaba orando. No había pasado mucho tiempo. Jesús despidió la barca alrededor de 4 o 5 de la tarde. Y fue en ese momento cuando Jesús, al despedir la multitud, se sube al monte a orar. La Biblia no nos dice qué le estaba pidiendo Jesús al Padre en la oración. Pero sí Lucas, cuando miramos el libro de Lucas, Lucas nos quiere presentar a Jesús como un hombre de oración. Lucas está interesado en presentarnos a Jesús, a un ser que no hace nada sin primero hablar con Dios. De hecho, cuando miramos los evangelios sinópticos nos damos cuenta que el 80% de los dichos de Jesús está de alguna u otra manera conectado con una oración. Un hombre de oración, enseñándonos que en cualquier circunstancia de la vida, cuando nos vemos en peligro, cuando necesitamos rescate, lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es clamar a Dios. Jesús nos enseñó que nosotros sí en este mundo estamos en un mundo que muy claro lo dice el Salmo capítulo 23, que dice que este es un valle sombrío y de muerte. El apóstol Pedro nos dice que Satanás anda como un león rugiente. Estamos en un mundo de peligro, ¿sí o no? Claro. Estamos en un mundo donde Satanás anda al acecho. Claro, necesitamos la presencia de Dios con nosotros para que nosotros podamos estar seguros. Pero le voy a decir una cosa: Jesús estaba orando y dice el texto bíblico que empezó una tormenta allí en la barca donde estaban los discípulos. Y sí, hermanos, quizá ustedes han escuchado en varias ocasiones o lo han leído lo que pasó en ese momento en el mar. Es interesante porque la barca apenas había pasado poco tiempo y ya estaba en el medio del mar. Ese lago o ese mar tiene aproximadamente 13 kilómetros de ancho. Se puede imaginar la travesía que se tenía que hacer. Y el viento era tan fuerte que en poco tiempo ya llevó a la barca al medio del mar. En 1 hora prácticamente ya ellos habían navegado unos 6 a 7 kilómetros. Pero era el viento rápido que llevaba la barca a esa velocidad. Pero es interesante porque aunque los judíos dividían la noche en 4 etapas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, es interesante, llama mucho la atención por qué Jesús vino caminando sobre el mar. Lo interesante es esto, o sea, no tanto que la dividieran, sino por qué Jesús vino caminando sobre el mar. Es interesante, porque los judíos todavía a esta fecha, a lo que más miedo le tiene un judío es al mar, todavía a esta fecha. ¿Sabe por qué? Porque si vemos el libro de Job, es de allí donde surge el Leviatán. Es allí donde está la serpiente de 7 cabezas. Es allí donde un judío desde la concepción, desde muy temprano se le enseñaba que el mar era un lugar donde los demonios tienen todo su poder y tienen todo el control. Por lo tanto, pareciera ser algo interesante que los discípulos, aparte de ver
que estaban siendo atormentados, aparte de ver que necesitaban un rescate, es interesante que Jesús viniera caminando sobre el mar. Y cuando Jesús llega hasta donde están los discípulos utilizan una palabra griega. Y la palabra griega que ellos utilizan es la palabra phobos. Phobos no es un miedo cualquiera. De hecho, de ahí viene la palabra fobia, homofóbico y un sinnúmero de cosas. Pero phobos significa un miedo a algo que me quiere destruir. Phobos significa algo que viene a mí para matarme. Algo que viene a mí porque me tiene odio. Algo que viene a mí porque yo soy su enemigo. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que cuando Jesús iba caminando, lo primero que dicen los discípulos es que Jesús es un phobos. O sea, tú eres mi enemigo que me quiere matar. Tú eres mi enemigo que me quiere destruir. Mi pregunta es, ¿usted cree que Jesús vino a este mundo para destruirnos? ¿Usted cree que Jesús vino a este mundo para matarnos? No, ¿usted cree que Jesús vino a este mundo para quitarnos la paz y la alegría? No, sin embargo, le voy a decir a usted una cosa, hermanos. Pareciera ser interesante. Los discípulos estaban luchando con la barca, pero la barca o la tempestad a ellos no le causó phobos. Ellos estaban peleando con la tempestad. Estaban luchando con la tempestad. Pero no dice que ellos le tenían phobos a la tempestad. Ellos estaban tranquilos, luchando. Pero nunca le dijeron a la tempestad, tú eres un fantasma. Pero a Jesús sí le dijeron que Jesús era un fantasma. Jesús, tú sí eres un phobos. ¿Me están captando la idea, hermanos? ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, la tempestad estamos bien, estamos luchando, pero Jesús es nuestro peor enemigo. Estamos tratando de mantenernos en pie, pero Jesús que viene para rescatarnos, Jesús es mi enemigo. Yo no quiero nada contigo, Jesús. No quiero que te acerques a mí porque tú eres un fantasma. Pero pregunto, hermanos, la pregunta para ustedes, ¿es Jesús un fantasma? ¿Es Jesús un phobos? Mi pregunta para ustedes, ¿es Jesús un fantasma? No. Pero sí el enemigo, que es el que causa la tormenta en nuestras vidas. Sí el enemigo, el que causa todo el sufrimiento en nuestras vidas. Sí el enemigo que causa la depresión. Sí el enemigo que causa la tristeza, el llanto. Sí el enemigo que causa la muerte. Muchas veces nosotros, por naturaleza ya de este mundo de pecado, nos sentimos como hasta tranquilos o nos adaptamos a este tipo de situación y circunstancias y muchas veces no podemos percibir qué tipo de persona, qué tipo de ser es nuestro enemigo. Él es el que causa la tormenta en el matrimonio. Él es el que causa las enfermedades a nuestro cuerpo. Él es el que causa, el que produce la enemistad de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Él es el que causa que cantidad de seres humanos estén condenados a la adicción, a las drogas, al alcohol. Él es el que causa todo este tipo de tormenta en la vida de los cristianos, en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los seres humanos. Es el enemigo que causa todo eso, pero muchos de nosotros decimos no, estamos tranquilos en la tormenta, pero que Jesús no se acerque a nosotros. Y ahí es donde yo he visto la gran realidad de lo que le estoy diciendo a todos ustedes hoy. Es penoso ver personas que tienen tanto problema
están hasta aquí ahogados en los problemas, y cuando le presentamos a Jesús, esa persona lo primero que dice: sí, yo reconozco que todo eso que me está diciendo está bonito y está bien, pero ahora no quiero a Jesús en mi vida. Pero mira, tu solución está en Jesús. Él vino para rescatarte, sí, pero yo no quiero a Jesús en mi vida. Y yo como pastor le voy a decir, si hay una cosa que a mí me clava el corazón, si hay una cosa que a mí me duele en el alma, es ver cuando una persona me está rechazando a Cristo Jesús. Está bien, yo digo, bueno, como en esta semana que estamos en campaña, pues no lo puedo negar, mi corazón se entristece, yo no lo puedo negar, no lo puedo negar. Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, no viene como un Fobos, ni viene como un fantasma, ni viene como un demonio. Jesús viene para darnos vida y darnos vida en abundancia. Por lo tanto, Jesús le dijo a los discípulos, está bien, no me voy a molestar si ustedes dicen que yo soy un demonio, un fantasma. Pero le dijo a Pedro, ven, no te voy a rescatar dentro de la barca, te voy a rescatar fuera de la barca. Y le dijo a Pedro, ven. Y entonces Pedro empezó a caminar sobre el mar. El problema de la vida es que tú no necesitas concentrarte ya en la tormenta. Si la tormenta ya está, no te preocupes por la tormenta. Si no puedes controlar la tormenta, no te preocupes por la tormenta. Si no puedes controlar las circunstancias, no te preocupes por las circunstancias. Entonces concéntrate en Cristo Jesús. Enfócate en Cristo Jesús. Mira a Cristo Jesús. Que Él sea el centro. Por eso Jesús le dijo, ven. Y entonces mientras Pedro iba caminando, iba mirando a Jesús, el viento estaba claro, la tormenta estaba claro, pero Pedro no se hundía. Para que Jesús pueda darte la victoria, Él no necesita cambiar la circunstancia que está viviendo. Podrá seguir adelante independientemente de la circunstancia que esté viviendo, independientemente de la tormenta, independientemente del dolor, independientemente de la enfermedad, independientemente de tus problemas matrimoniales. El Señor nunca te va a decir, voy a controlar y voy a cambiar tu circunstancia para que todo esté bien. No, muchas veces Dios te dice, a pesar de la circunstancia, tú vas a seguir caminando hacia adelante. Mi pregunta es, ¿estaba caminando Pedro en el agua, sí o no? Pregunto, cuando los 3 jóvenes hebreos estaban en el fuego, pregunto, ¿estaba ardiendo el fuego, sí o no? ¿Y estaban ellos allí adentro, sí o no? Pregunto, ¿y por qué no le quemó? ¿Por qué no se quemaron? ¿Por qué Pedro, mientras Pedro estaba mirando a Jesús, por qué no se hundió? Mi pregunta sería, ¿por qué a pesar de que Daniel estaba en el foso de los leones, por qué los leones no se lo comieron si él estaba dentro del foso de los leones? Dios no necesita cambiar la circunstancia para que tú sigas hacia adelante. Dios te va a ayudar a seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias. ¿Está claro eso, hermano? ¿Está claro eso? O sea, usted no necesita que la circunstancia cambie. Usted no necesita, Dios no necesita cambiar la circunstancia para que tú puedas estar bien, para que tú puedas ver su mano obrar. Tú vas a ver la mano de Dios obrar a pesar de tú estar en el dolor, a pesar de tú estar en el problema, a pesar de tú estar en la enfermedad. Dios te va a decir, no temas porque yo estoy contigo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la gracia de mi justicia. ¿Está claro eso, hermano? ¿Está claro eso? Como que creo que algunos están diciendo, pastor, sí, pero no 100%, quizás 30%. Porque algunos creemos que primero Dios tiene que cambiar la circunstancia. Primero tengo yo que ser rescatado
cambiar el viento en un viento suave, tranquilo, y entonces el obrar. Le voy a dar un testimonio que nunca lo he dado, ni en mi iglesia lo he dado. Oye esto, Edwin. Hace 3 semanas atrás, Pastor Edwin, 3 semanas atrás, 3 semanitas nomás, 3 semanitas. Me dio un dolor acá en mi parte izquierda de mi estómago, tan fuerte que fui a Stanford. Y cuando me hacen los exámenes, los triglicéridos estaban en 4,425. Y los triglicéridos tienen que estar en 150. ¿Y yo lo tenía en cuánto? 4,425. El tema fue que desde que yo llegué y los médicos vieron eso fue un corredero para acá, para allá. Y vamos a llevarlo, que hay que conectarlo en máquina. Y ellos me preguntaron, ¿y usted está bien? Digo, sí, yo estoy bien. ¿Y usted sabe dónde está? Y digo, sí, yo sé dónde estoy. ¿Y usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? Y dije, ahí es que esa pregunta sí me gusta, ¿no? I'm a pastor of Seventh-day Adventist Church. Oh, really? Yeah, I'm a pastor. Are you a pastor? And he said, yeah. What do you eat, pastor? I'm saying, I'm eat well. I'm vegetarian. Y entonces me preguntan, ¿y por qué tus triglicéridos están tan altos? Entonces yo le dije a la nurse, probablemente si no me hubieran subido así hoy no hubiera tenido la oportunidad de decirte a ti que lo más lindo que hay en este mundo es conocer a Cristo Jesús. ¿Se entendió eso, hermano? ¿Se entendió eso o no se entendió? O sea, 6 días allí y 6 días que Dios me dio la oportunidad. Yo recuerdo que cuando amanecía el otro día, la North Station hizo una fiesta y estaban contentos porque ellas decían a esto, le da un derrame o se le para el corazón o algo le va a ocurrir, porque no puede ser posible que una gente con unos niveles de triglicéridos así, con unos niveles de colesterol así, esa persona pueda estar caminando y puede estar hablando y puede estar haciendo lo que está haciendo. Yo le dije, lo que pasa es que yo sirvo a un Dios que no necesita cambiar mi circunstancia para que yo sea rescatado y pueda tener paz en mi corazón. Dios no necesita cambiar tu circunstancia. No le exija a Dios que cambie tu circunstancia. No le exija a Dios que cambie la tormenta. No le exija a Dios, no le exija eso a Dios. Dios te puede rescatar aún en medio de la tormenta de tu vida. Y cuando te rescata para salvarte. Dice la Biblia que entonces fue cuando Pedro se hundió, y ustedes conocen bien la historia. Jesús los levanta y Jesús se sube con él a la barca. Jesús se sube con él ¿a dónde? A la barca. ¿Por qué no los rescató afuera? ¿Por qué no calmó el viento afuera? ¿Por qué no dijo calla y enmudece y todo bien? Porque a Jesús no le interesa calmar el viento de tu vida sin que tus seres queridos también puedan disfrutar de esa bonanza. Por eso la Biblia dice que Él no vino solo a salvarme a mí de una manera individual. Él vino también a salvar a mi familia. Por eso cuando Pedro miró para atrás que se hundió, Pedro no estaba pensando en la situación que estaban pasando sus amigos. Él creía que lo vieran para que sus amigos dijeran, oye, pero mira a Pedro caminando sobre el mar. Jesús se sube y le dice a los discípulos, miren, ¿ustedes saben quién es el único que puede calmar la tempestad de su vida? Estoy aquí montado con usted en la barca. Y Jesús le dijo, cálmate, mar, cállate. Y él se cayó, el mar se cayó. No siguió molestando a los discípulos más, no siguió golpeando la barca más.
Y entonces uno de los discípulos dijo, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Que los leones no son capaces de comerse a los hijos de él. ¿Quién es este que aún el fuego no es capaz de devorar a los hijos de él? ¿Quién es este que aún en la tormenta, el viento, le obedece? ¿Quién es este? Si tú quieres ser rescatado de la tormenta de tu vida, yo te invito que le permitas a Jesús subirse en tu barca. Permítele a Jesús que se suba en tu barca. Permítele a Jesús que entre a tu vida, a tu corazón, para que te rescate. No importa en qué tipo de peligro te encuentras. No importa si ahora mismo está en una zona de sumo peligro. No importa, como dice la sierva desde el Señor, que nosotros en este mundo caminamos por terrenos como que si estuvieran bombardeados. No importa, minados, no importa. Jesús está aquí para decirte, hijo, hija, en mis manos va a estar segura. Te quiero rescatar desde ahora y para siempre. Mi pregunta sería, ¿habrá alguien que le gustaría decirle a Jesús, Jesús, quiero que te suba en la barca de mi vida? ¿Te gustaría subirte en la barca? ¿Sí? ¿Te gustaría? Me gustaría que te ponga de pie. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Nos vemos hoy a las 4, ¿verdad, pastor? Vamos a hablar con Dios. Querido Padre, aquí estamos tus hijos que al igual que Pedro y los discípulos, estamos en un mundo, Señor, donde la tormenta cada vez más nos azota, las enfermedades, la desigualdad, Señor, las guerras. Pero, Señor, tú dices en tu palabra que si nosotros vamos a ti, si nos ponemos en tus manos, Señor, tú nos vas a rescatar. Y ahora no solo queremos que nos rescate afuera, queremos que ahora, Señor, nos rescate desde lo más profundo de nuestros corazones. Llena nuestros corazones, llena nuestra vida, transforma nuestra vida. Y te pido, buen Dios, que así como lo hiciste con los discípulos, que trajiste bonanza, tranquilidad, así como lo hiciste con los discípulos, que lo llenaste de paz, de tranquilidad, y le demostraste que tú no eres nadie quien viene a fastidiar, sino que eres alguien que había decidido venir a este mundo para salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Señor, buen Dios, te queremos invitar que te suba a la barca de nuestras vidas y pueda darnos la paz, la alegría y la salvación que tanto necesitamos. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Lo esperamos a las 4 a todos. El pastor va a estar dando su último tema esta tarde a las 4.